¿Sabías que es mentira que Picasso inventó el collage? ¿Me creerías si te dijera que estas imágenes botánicas no están pintadas, sino que son mosaicos de papel cortados milimétricamente y pegados a mano que se remontan al siglo XVIII? Y si te dijera que estos collages no son de ninguna vanguardia artística, sino que los hicieron mujeres en el siglo XIX, el día de hoy te cuento cómo el collage como lo conocemos tiene una raíz mucho más profunda y de hecho con muchos personajes femeninos que la historia del arte ha pasado por alto, pasando desde Asia en el siglo VII hasta su auge y popularización con las vanguardias artísticas a principios del siglo XX. Hola, ¿cómo estás? Yo me llamo Giselle y bienvenida, bienvenide a mi canal de vuelta. Me di una ligera pausita de 3 años, pero ya estamos de vuelta aquí. Regresé la verdad con muchas ganas de hacer este formato tipo videoensayo, donde te cuento una que otra curiosidad del mundo del arte. Así que ve por un cafecito o algo, porque de verdad el tema que te voy a contar el día de hoy me apasiona muchísimo, que es la verdadera historia del collage. Es importante aclarar que no soy ninguna experta en historia del arte, ni mucho menos. Solo soy muy nerd con este tema, al grado que desde el 2020 doy un taller que se llama Rescatar, Romper, Resignificar y Reescribir, y me pareció lindo convertir gran parte de esta investigación y reflexión personal para este espacio. Es mi primera vez intentando este formato, así que gracias por picarle al video y estar aquí. Pero bueno, comencemos ahora sí. Si te gusta el collage, seguramente has escuchado que Picasso y George Braque inventaron la técnica. Y si no sabías, no te preocupes porque esto no es verdad. Si googleas el significado de la palabra collage, te arrojará como resultado que viene de una palabra francesa, coller o collège, o como sea que se pronuncie, que básicamente significa pegar. Según Wikipedia, es una técnica artística y visual que consiste en armar una composición superponiendo o pegando diversos fragmentos y materiales sobre una superficie. Básicamente cortar papel, imágenes o diferentes materiales y pegarlos para formar una totalmente nueva. La creación de esta técnica, como te he repetido varias veces, se la adjudica a Picasso y a George Braque. De hecho, no está muy bien definido quién hizo el primer collage. Si fue Picasso con su obra Naturaleza muerta con silla de rejilla en 1912 o Braque con Frutero y vaso del mismo año. En el libro Así se hace un collage de Ferit Iskan, el cual voy a citar varias veces en este video, describe muy bien el contexto político en el cual el collage tiene un auge y un interés por estos artistas. Iskan menciona: fruto de esta chispa de rebeldía fue el nacimiento y práctica de los collages, manifestado en vísperas de la Primera Guerra Mundial. Era, tal vez, un hecho sintomático y hasta cierto punto lógico. La humanidad entraba en un periodo de extrema confusión y los caminos de la pintura se escindían para dejar paso a un recién llegado que se alzaba como ruptura y grito de atención a la vez: el collage. O sea que lo que yo personalmente llamaría el resurgimiento y la popularización del collage, más que una invención, surgió como una ruptura cultural debido a la guerra, así como el hartazgo de las técnicas pictóricas del siglo anterior. He ahí lo revolucionario y atractivo que se volvió el collage para estos señores y las vanguardias que estaban surgiendo. Sin embargo, realmente se adjudicaron algo que muchos años atrás ya había sido explorado de alguna manera por mujeres y culturas no europeas. Además, como paréntesis súper innecesario, yo me considero la presidenta del club de haters de Picasso, pero yo creo que eso da para otro video. No existe realmente un registro exacto de quién hizo el primer collage en la historia, pero si nos basamos en su definición, el acto de cortar y pegar sobre otra superficie para formar algo nuevo, ya existía desde las tribus nómadas de Siberia Oriental. Se dice que decoraban las tumbas de sus seres queridos con diferentes figuras recortadas con papel y fieltro. Después, la técnica migró a China por ahí del siglo VII y era usada para decorar muebles, lámparas y otros objetos de uso diario. Más o menos por la misma época existieron en Japón técnicas como el chigiri-e o kiri-e, las cuales consistían en pintar papel de seda, recortarlo y pegarlo para ilustrar imágenes y diferentes paisajes. Básicamente hacían mosaicos de papel. Después, en la Edad Media, diferentes artesanos en Italia popularizaron y adaptaron esta técnica asiática y la llamaron laca povera, una alternativa económica para imitar los muebles orientales. Pero existió un artista en el siglo XVIII que realmente llegó a perfeccionar esta manera de hacer collage: Mary Delany. Mary Delany fue una mujer inglesa apasionada por el arte y la naturaleza. Nacida en Reino Unido en el año 1700. Creó imágenes súper realistas y exactas de diferentes especies botánicas, pero no pintándolas, sino recortando y pegando piezas pequeñísimas de papel. Su obra abarca casi 1000 cuadros diferentes
y les llamaba paper mosaics, o sea, mosaicos de papel. Mary tuvo una infancia muy privilegiada. Su papá era un coronel muy importante y ella creció muy cercana al arte y la cultura. Sabía hablar varios idiomas, tocaba diferentes instrumentos, bordaba, sabía pintar e incluso fue amiga cercana del compositor Handel. Sin embargo, por la muerte de la reina Ana y el cambio de poder, su familia comenzó a tener diferentes problemas que derivaron en el arreglo de un matrimonio entre la joven Mary de tan solo 17 años y Alexander Pendarvis, un hombre de 60 años. Encima de la enorme y desagradable diferencia de edad, Mary tuvo que cuidarlo en diferentes enfermedades y con sus excesos con la bebida. 7 años después, su esposo muere, pero encima de todo, el señor no la puso en su testamento, por lo que ella no pudo heredar absolutamente nada. Aún así, ella estaba feliz porque por fin podía ser libre y ya podía enfocarse en las cosas que más disfrutaba hacer, como el arte. A los 32 años vuelve a casarse, esta vez con Patrick Delany. Los dos se mudan a Irlanda y comparten un gusto enorme por la botánica y la jardinería. Tuvieron un matrimonio feliz y tranquilo hasta que en 1768, después de 25 años casados, Patrick fallece y ella vuelve a enviudar. En esta época se vuelve aún más cercana con una amiguísima suya de años, la duquesa de Portland, con quien también comparte este gran amor por las plantas y la botánica. Mary pasó varios veranos en su casa disfrutando de hacer jardinería, también pintaba, bordaba, coleccionaba conchas y diferentes especies botánicas. Un sueño, la verdad, si me lo preguntan. En esas visitas, la duquesa le presenta a Joseph Banks, un botánico que tiene una colección inmensa de diferentes especies de plantas, que a Mary le sirvieron de gran inspiración. Y a sus 70 años comienza a crear su famosa serie de collage, La Flora de Lánica. Tomó papel de seda pintado a mano y recortó pieza por pieza de manera minuciosa y exacta para crear hermosos mosaicos de aproximadamente 985 diferentes especies de plantas y flores. Usaba papel negro como fondo y ahí pegaba cada pedacito recortado con un engrudo hecho a partir de harina, huevo y agua. Y al finalizar escribía un pequeño apéndice con tinta blanca con el nombre científico de la especie que ilustró. Imagínate que en cada cuadro podían llegar a ver cientos de capas distintas para lograr la imagen completa y con mayor precisión de cada especie. La verdad es que soy súper fan y hasta tengo aquí esta serie de postales que de hecho creo que puedes comprar en Amazon. Estas me las regaló una amiga en un cumpleaños de hace ya varios años y está bellísimo porque incluye estos sobres y puedes escribirle cartas a tus seres queridos y además viene con una biografía resumida de quién fue Mary Delany. Y también tengo esta edición de la revista de la UNAM, es la número 885, no me acuerdo muy bien de qué año es, creo que es del 2023, pero la portada es justamente uno de los collages de Mary Delany. Pero bueno, regresando al tema. Años más tarde, este tipo de técnica sería explorada por Henry Matisse en su libro Jazz, donde por temas de salud y pérdida de movilidad dejó de pintar para recortar y pegar papel de colores y así formar estas piezas icónicas del artista. Aunque su estética es totalmente distinta, definitivamente Mary fue la pionera de esta hermosa técnica. Encima me parece increíble pensar que fue una late bloomer porque hasta sus 70s fue que empezó todo este trabajo por el que sería más reconocida. Lamentablemente comenzó a perder la vista y tuvo que dejar de hacer estos cuadros bellísimos y falleció a los 87 años, dejando un legado enorme y sentando las bases del collage y de las técnicas mixtas. Su trabajo me fascina no solo por el virtuosismo y la belleza de cada imagen, sino porque optó por una técnica que en definitiva no era nada popular para ese momento, sin saber que más tarde sería considerado como algo revolucionario, solo porque estos hombres decidieron nombrarla como invención suya. Los álbumes victorianos. Años más tarde, por la segunda mitad del siglo XIX, mujeres, en su mayoría aristócratas de la alta sociedad de Londres, cortaron y pegaron fotografías personales en sus álbumes que luego intervenían con acuarelas, formando así collages prácticamente surrealistas. Esto obviamente mucho tiempo antes que la creación del collage por Picasso y las vanguardias. Lo hacían por el mero placer de ser creativas, de compartir sus creaciones con las amigas, con la familia como único público. Incluso se intercambiaban fotografías de sus familiares y seres queridos para hacer estos collages tan divertidos y llenos de fantasía, sin ninguna intención de tener una narrativa o un statement artístico. No por eso son menos importantes, al contrario. Me parece impresionante cómo su trabajo es estéticamente tan cercano a lo que hoy en día conocemos como collage, y aún así no veo que se hable mucho de esto en la historia del arte.
para variar. Cuando son pioneras en el collage, en el arte de la resignificación, de la descontextualización de imágenes. Anne Birmingham, profesora del Departamento de Historia del Arte y Arquitectura de la Universidad de California, menciona en su conferencia e investigación Women's Work, Albums and Their Makers, por un trabajo de mujeres, me refiero a una categoría de estética de objetos que fueron producidos como entretenimiento casero o pasatiempo íntimo y no como grandes statements artísticos. Esto abre preguntas importantes sobre media, dibujo, acuarela, printmaking, fotografía y sus posibilidades y limitaciones semánticas. Según Birmingham, el scrapbook fue primero. Precede al fotocollage. El scrapbook data desde el siglo XVIII, pero se popularizó en el siglo XIX, cuando la reproducción e impresión de imágenes fue mucho más accesible, y especialmente después de 1860, cuando la cromolitografía comenzó a ser muy usada. En los scrapbooks podía haber cartas, poemas, litografías, imágenes recortadas de manera aislada, con o sin una curaduría de por medio, mientras que en los fotocollages ya había una descontextualización de estas imágenes, con distintos escenarios de fondo y tintes surrealistas. Su conferencia la verdad es que está súper interesante, a mí me dejó preguntándome muchas cosas, entonces si quieres ver el video te lo dejo en la descripción. Por ejemplo, ella muestra este fotocollage y menciona que una pensaría que en una época donde la mortalidad infantil era tan alta, el registro y la fotografía de tu pequeño o pequeña será guardada con muchísimo cuidado en vez de ser cortada y puesta en algún fondo o contexto divertido o ridículo. Sin embargo, yo creo que esta necesidad de recortarla, intervenirla y descontextualizarla también está cargadísima de ternura, de cariño, de unas ganas de narrar su historia de una manera más personal, y ahí está lo especial, único y adelantado a su época de estos álbumes. Arriesgaban esa única foto para personalizarla totalmente a su gusto. A diferencia de ellas, hoy en día tenemos muchísimos materiales para trabajar con el collage, libros, revistas viejos y posibilidades infinitas, sobre todo ahora que tenemos acceso a internet y a tantas y tantas imágenes. Poniéndome muy poco objetiva, creo que ese sentimiento de querer decorar y personalizar absolutamente todo lo compartimos mucho con ellas, y sobre todo con el auge de las redes sociales y que ahora todo es digital. Creo que tenemos esta necesidad de tener las cosas en físico y hacer todo a mano más que nunca. En esos álbumes me veo a mí misma también. No sé, yo en segundo de primaria recortando una foto de Troy Bolton o de los Jonas Brothers o de los Beatles y poniéndola de portada en mis cuadernos, personalizando las fotos de mis familiares, poniéndoles glitter, lentejuelas, rayándolas, queriendo que todo grite y tenga totalmente mi personalidad. Y supongo que muchas de ustedes también se van a sentir identificadas. En fin, regresando al tema, muchos de estos collages el día de hoy están catalogados como de autoría anónima, pero una de ellas sí fue un poco más reconocida bajo el seudónimo de Lady Filmer, a quien se le adjudica el primer fotomontaje de la historia. Las obras de estas mujeres fueron expuestas por primera vez hasta el 2010, o sea, ayer. Fue en el Metropolitan Museum of Art y la exposición fue titulada Playing with Pictures, The Art of Victorian Photocollage. Qué fomo no haber estado ahí, en serio, pero yo creo que tenía como unos 12 años o yo qué sé. En cada foto te estoy dejando algunos de los nombres y fichas técnicas que pude encontrar de algunas de estas mujeres, porque de verdad me parece fascinante cada imagen. Y entre tantos títulos anónimos, es hermoso que podamos rescatar la autoría de estas mujeres. Pero entonces, ¿por qué no se considera esto los principios del collage? ¿Por qué no llamaron tanto la atención en su momento ni fueron revolucionarias como Picasso? Si se salían totalmente de la estética de las técnicas pictóricas y artísticas del momento. Lo primero y lo más obvio, así como el tejido, el bordado y diferentes técnicas artísticas que se consideran artesanías, crear estos álbumes era una actividad asociada con el ser mujer, y por lo mismo poca cosa, sin desarrollo profundo, prácticamente otro pasatiempo más, incluso un accidente estético. En este libro que te mencioné al principio, el autor comienza el capítulo de la aparición del collage con esta frase. En sus comienzos, el collage era tan solo un procedimiento curioso, poco conocido y utilizado en raras ocasiones. No tenía una entidad propia y definida. Eran sellos pegados aquí y allá. De todas maneras, en Japón existe una tradición de collage que se remonta hasta el siglo VII. La escasa repercusión del medio en el resto del mundo quedó de manifiesto cuando los cubistas creyeron inventar el collage en pleno siglo XX. Los artistas nipones eran maestros en esta técnica mucho antes. O sea que para estos señores como Picasso lo importante era inventar técnicas nuevas, innovar, ser únicos y diferentes. Las mujeres creaban y crean a manera de diario personal para documentar
documentar, registrar, intervenir, romper y resignificar su historia, lo cotidiano, lo doméstico, el día a día, la memoria, lo íntimo. Nos enseñan que desde ahí pueden surgir grandes aportaciones al mundo del arte. ¿O no? También a veces una solo quiere divertirse y ya está. Y aunque suene cursi, he ahí la gran magia del collage. Estos collages tan divertidos no son sellos pegados aquí y allá. Los álbumes victorianos no fueron banalidades, ni simples hobbies ni accidentes estéticos. Es arte en toda la extensión de la palabra, aunque ellas no hubieran tenido la intención de convertirlo en técnica. No es casualidad que en los talleres que he dado a lo largo de estos años coincide que todas las mujeres o personas que hemos sido socializadas como mujeres o cualquier persona que se salga de la heteronorma, coincidimos que para nosotras desde pequeñas no solo ha sido disfrutable, sino un acto súper importante de registro, el llevar diarios, hacer journaling, documentarnos escribiendo, recortando revistas, haciendo las portadas de nuestros cuadernos más creativas, más divertidas, más nuestras. Tengo preparado también un video en el que me gustaría profundizar más de este tema, porque hay muchísimas artistas que admiro que hicieron o hacen técnicas mixtas, arte textil y más cosas que han desarrollado con mucha fuerza estas ideas, y además porque se supone que este video únicamente va de historia del collage antes de lo que tenemos conocido de Picasso, pero me es inevitable hacer todo esto tan político porque siento que al final el collage tiene una historia bien interesante a la que creo que hay que analizarle un poquito más, sobre todo siendo mujeres. Así como Mary Delany y las mujeres de los álbumes victorianos, estoy segura que existieron muchísimas más artistas que pudieron haber experimentado con estas técnicas, pero si de por sí es difícil encontrar información de estas mujeres y eso que eran de la alta sociedad y de países europeos, ahora imagínate artistas que crearon en contextos mucho menos privilegiados, mucho menos blancos u occidentales. Pero bueno, hasta aquí dejaremos el video de hoy. Me emociona muchísimo seguir hablando de este tema y abrir esta especie de serie en la que te platico un poquito de historia del collage. Esto que te conté hoy, insisto, es nada más antes de Picasso y las vanguardias, pero después de eso también han existido artistas que me encantan y que estoy muy emocionada de contarte su historia por aquí. Así que si te gustó este video, ya sabes, lo de siempre, te puedes suscribir, darle like, comentarlo, compartirlo. Muchísimas gracias por escucharme y si tienes algún comentario, corrección, reflexión, por favor compártenmelo en los comentarios o por mensaje. Te dejo también mis redes sociales donde puedes seguirme. Estoy en TikTok y en Instagram como Giselle Desabre. Me encantará escucharles porque, insisto, es la primera vez que hago un video de este formato. Me puedo equivocar. En fin, cuéntame qué te pareció y te mando un gran abrazo. Nos vemos en el próximo video. Bye.